Muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos a esta reunión en la que vamos a continuar presentando las temáticas correspondientes al evento Educatón 2021. Es para mí un gusto tenerlos aquí, saber que muchos ya han estado en la sesión anterior y además de saludarles, en este momento voy a dar pase a nuestra decana, la magíster Diana Revilla, para las palabras de inicio. Muchas gracias, Silvana. Bueno, muchísimas gracias a todos los colegas que están colaborando en el desarrollo de este segundo Educatón, que forma parte del laboratorio de innovación que venimos impulsando en la Facultad de Educación. Así que muchas gracias a Silvana, quien coordina esta actividad junto con Alonso. Gracias a Mariana, que aceptó el reto de presentarnos la temática central de lo que motiva, ¿no? Las propuestas que vamos a solicitar a nuestros jóvenes. Así también queremos agradecer a nuestra vicerrectora, Cristina del Mastro, por también acompañarnos esta tarde. Hemos invitado a todos los miembros del jurado, ¿no? Que van a ser parte del jurado. Creemos que es importante compartir la misma temática de tal manera que estemos alineados en las diversas propuestas que nuestros jóvenes vayan a construir. Así que muchísimas gracias por este tiempo, desearles lo mejor a cada uno y animar a nuestros jóvenes a que inviten a más compañeros, ¿no? de su campo o de otras facultades para que se sumen a este esfuerzo, a esta iniciativa, agradeciendo la colaboración de Avatar, agradeciendo la colaboración de la Municipalidad de Lima, quien nos ha ofrecido la oportunidad de poner en implementación, en desarrollo el proyecto que gane, ¿no? Así que creo que eso es una estupenda oportunidad para compartir, para hacerles llegar a otros docentes una propuesta interesante en este tiempo de pandemia que estamos viviendo y que creemos que el juego puede ser uno de los aliados que contribuye al desarrollo de nuestros niños y jóvenes desde sus hogares o desde los ámbitos escolares en los cuales se pueda implementar. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes y doy pase a Silvana para que continúe con el programa. Muchas gracias, Diana, por las palabras, sobre todo que resultan motivadores en este espacio que, como comentábamos, se ha iniciado, y también saludamos de manera especial a cada uno de los miembros del jurado aquí presente, que es una muestra de esta alianza que se está haciendo en esta ocasión. Voy entonces a presentarles un video que tiene por objetivo recoger algunos de los testimonios y difundir cómo es que los niños, las niñas y los adolescentes en nuestro país, en nuestra localidad, ¿no? En el marco del Educatón, están sintiendo y percibiendo este tiempo de pandemia. Para ello entonces vamos a darle pase al video para que podamos todos apreciarlo. Pandemia, yo he tenido mucho miedo de que alguien de mi familia se contagie, pero gracias a Dios no ha sucedido eso. He estado aburrida porque no he podido jugar con mis amigas, he extrañado mucho los paseos familiares, ir a todas partes todos los fines de semana. En este tiempo de pandemia me he sentido un poco preocupada al principio, pero con el paso del tiempo me he logrado acostumbrar, pero sigo teniendo el temor de que alguien de mi familia sea contagiado por el COVID-19. Me he sentido un poco aburrido porque no puedo salir a pasear con mi familia, salir a jugar con mis primos, ir a parques, visitar nuevos lugares. También he tenido un poco de miedo porque mi familia se contagie, pero gracias a Dios nada ha pasado. Aburrido, porque no puedo ir a los lugares
anteriores. Tampoco porque no puedo ir, no me puedo juntar con mis amigos, ni tampoco me puedo acercar tanto. Al inicio, con miedo por el hecho de no saber a qué nos estamos enfrentando, el virus nuevo que nos estaba encerrando dentro de nuestras casas. Al transcurrir los meses, como que se fue normalizando el hecho de ir con cuidado por la calle y el no salir mucho. Pero obviamente me genera nostalgia recordar el poder salir libremente sin tener ningún miedo a un virus. Bueno, lo que más he extrañado de mi escuela es a mis compañeras, porque yo siempre jugaba con ellas, hacíamos las tareas juntas, a mis mises, porque no las pude conocer mucho tiempo, al templo. Como yo estoy en un colegio católico, hay una pequeña capilla. Allí hacíamos misas, reuniones y me gustaba eso. A las hermanitas que ellas siempre me saludaban y especialmente a mis compañeros y compañeras. Lo que más extraño del colegio es interactuar con mis amigos, las clases presenciales, ya que en las clases virtuales solo veo a mis profesores y amigos por una pantalla y no en persona. También ir al coliseo porque en ese lugar conversaba con mis amigos. El lugar más importante para mí es el patio principal porque ahí hacíamos la formación, cantábamos el himno, se desarrollaba el recreo y habían eventos. Y por último el patio de deportes, donde ahí practicaba deportes como básquet, fútbol, natación y tenis de mesa. Lo que más he extrañado de mi escuela es mis amigos, para jugar con ellos, mi miss, para aprender más, la iglesia, para rezarle a Jesús, el patio, para correr con mis amigos y jugar. Jugar con mis amigos en el patio y estar con ellos. Lo que más extraño sería el poder estar con mis amigos y maestros, el poder conversar y socializar con ellos de la manera presencial. Bien, entonces esta ha sido una oportunidad de acercarnos a los testimonios de los más pequeños y de los no tan pequeños que están de alguna forma viviendo de una manera distinta y nos ayuda también a sensibilizarnos con esta problemática que es la elegida para esta ocasión. Nos gustaría, en tanto es un evento que congrega a temas de niños y adolescentes, que todos tengamos esta oportunidad y sobre todo quienes nos acompañan de otras especialidades, que tengan la oportunidad de esta manera de acercarse a estos testimonios. Y bueno, vamos entonces a continuar, en este caso con la primera presentación. Me gustaría, no sin antes, en el sentido que señalaba al momento la decana Diana Revilla, de cómo se iniciaba, y teniendo acá la presencia de nuestra vicerrectora Cristina, si es que también se anima a dar un saludo a quienes están presentándose para esta edición a nivel de grupos, y a quienes todavía no tienen grupos, tienen una semana más para hacerlo. Entonces, con gusto, les cedo unos momentitos para las palabras. Bueno, sí, saludar a cada uno de ustedes, agradecer la invitación. Creo que es una muy buena oportunidad para poder, diríamos, participar desde el rol de estudiantes, sea de la Facultad de Educación o sea de otras áreas, para poder, digamos, poner a prueba su creatividad y contribuir con soluciones a esta problemática que me parece muy interesante, muy valiosa, que es un poco cómo ha afectado la pandemia, ¿no? a los niños y cómo el juego puede ser una oportunidad
desarrollo y también de enfrentar determinados temores y limitaciones que este momento difícil nos plantea, ¿no? Bueno, entonces desearles muchos éxitos en esta segunda Educatón, y en lo que pueda, pues colaboraré con nuestra facultad y con este proyecto. Gracias. Muchas gracias a la doctora Cristina por las palabras y por de alguna forma dar también estas palabras a quienes están conformándose para este reto. Agradecer también la presencia de cada uno de ustedes. Sabemos que ha sido un tanto difícil la conexión y que ya habiendo creo que avanzado, no estoy muy atenta a los marcadores, pero habiendo avanzado un poquito más, estamos teniendo la participación y recordarles que esta primera charla va a estar siendo grabada y no va a haber ningún inconveniente en luego, a la medida que se van uniendo, poder empezar. Tenemos también la presencia de Christopher como gerente de la Municipalidad de Lima, a quien especialmente también le hemos dado la bienvenida y seguramente quiere dar un saludo a los jóvenes universitarios aquí presentes. Muy buenas noches con todos y todas. Para mí es un honor estar en esta mesa virtual, ¿no? Compartiendo con ustedes. Cuando se nos ofreció ser partícipes de esta Educatón, no lo dudamos y decidimos apoyar y sumarnos porque sabemos que es importante también el promover, ¿no? la carrera de educación y hacer un trabajo conjunto también con las escuelas de educación de las diversas universidades. Estamos muy comprometidos y sumados como Gerencia de Educación y Deportes de la Municipalidad Metropolitana de Lima a seguir promoviendo y apoyando estas iniciativas y también siendo un puente para que nuestros estudiantes de las carreras de educación, de las distintas líneas de especialidades, también puedan acceder también a las experiencias que podamos estar generando como sector público. En este caso, nosotros como Gerencia de Educación y Deportes estamos trabajando distintos programas alineados también al reto que nos ha presentado la pandemia, desde la falta de conectividad, desde los temas también de gamificación, los temas también de capacitación virtual docente, etc. Nada, muchísimas gracias, encantado de estar aquí y participar con ustedes. Muchísimas gracias y nosotros también encantados de seguir generando estas alianzas entre la academia, los estudiantes y los fundamentales. Vamos entonces a comenzar con la presentación de la ponencia que da cuenta de este reto y de la problemática central a la cual vamos a atender. Tengo el gusto de presentar a la profesora Mariana Avendaño Yáñez. Ella es psicóloga clínica por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en educación con especialidad en problema de aprendizajes por el Teacher College de Columbia University. Tiene amplia experiencia en colegios y se ha especializado también en lo que viene a ser evaluación psicopedagógica, orientación educativa y educación socioemocional. Sin más, le doy la palabra para que pueda presentarles esta temática. Muchas gracias, Silvana. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí poder estar aquí y compartir algunas ideas y, bueno, presentarles un poco el tema del desarrollo socioemocional y cómo la pandemia ha afectado este desarrollo, ¿no? Si bien no tenemos investigaciones a largo plazo, porque estamos en plena pandemia y todavía no ha pasado el tiempo, sí ya tenemos algunos indicadores, como ha mostrado el video, por ejemplo, de el impacto que puede haber tenido en los niños este encierro que hasta ahora seguimos viviendo, ¿no? Ya.
Muy bien, entonces yo voy a hablar sobre el desarrollo socioemocional en niños y adolescentes, ¿no? Los agentes principales, que vamos a ver qué es el desarrollo socioemocional, a qué nos referimos cuando hablamos del desarrollo socioemocional en niños y adolescentes. Vamos a ver también cuáles son los agentes principales que influyen, digamos, en cómo se da este desarrollo, ¿no? Y para luego pasar a ver cómo la pandemia, algunas encuestas, yo no diría investigaciones, pero encuestas que se han ya realizado en el Perú y en otros países de Latinoamérica, del impacto socioemocional que ha tenido la pandemia y la falta de contacto físico, ¿no? En niños y en adolescentes, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a partir desde lo más básico, ¿no? Que es el desarrollo humano. El desarrollo, el ser humano, desde que nace hasta que se muere, está en constante cambio, ¿no? Pero ese cambio que en el ser humano es más significativo posiblemente en los primeros 17, 18, 20 años de vida, ¿no? Entonces, esta serie de cambios que se producen desde el nacimiento hasta llegar a la adultez temprana es lo que entendemos por desarrollo, ¿no? Es un proceso de cambio, de transformaciones en el ser humano a todo nivel, a nivel físico, a nivel cognitivo, a nivel motor, a nivel lingüístico, a nivel emocional, etcétera, etcétera, ¿no? Generalmente tendemos, por un tema de ordenar nuestras ideas, a dividir el desarrollo en áreas, ¿no? Como yo misma lo acabo de decir, el área cognitiva, el área física, el área motriz, etcétera, etcétera, pero se sabe que en realidad todos están entrelazados, ¿no? Cuando hablamos de desarrollo socioemocional, ¿a qué nos referimos? Implica, como dice su nombre, tiene un poco que dos partes, la parte emocional y la parte social, que evidentemente están ligadas, ¿no? Y es la capacidad para identificar, entender las emociones, leer, comprender los estados emocionales en otras personas, ¿no? Regular estas emociones, expresarlas de una manera constructiva, ¿no? A partir de esta regulación emocional, regular también el comportamiento y establecer y mantener relaciones apropiadas con otras personas. El ser humano no es un animal, digamos, que vive en aislamiento, es un animal que está permanentemente rodeado de gente y el ser humano busca ese contacto, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de mantener relaciones positivas, mantener relaciones apropiadas, ¿no? Y además mantener relaciones afectivas y lazos afectivos con otras personas, ¿ok? Entonces, continuando, ¿no? con el tema del desarrollo socioemocional, este desarrollo incluye la experiencia, la expresión, la adecuada expresión, el manejo y la regulación de las emociones, ¿no? Y como decía, la habilidad para establecer relaciones positivas, relaciones apropiadas y gratificantes con otras personas, ya sea no necesariamente con amigos, pero con gente con la que estamos cerca, y también lazos afectivos que ya en lo que nos estaríamos refiriendo a los amigos, ¿no? Bueno, ¿qué determina el desarrollo socioemocional? El ser humano viene al mundo con la capacidad para establecer vínculos, y eso, los primeros vínculos se establecen en el ámbito familiar, pero posteriormente los niños, cuando entran al colegio, van estableciendo también vínculos con los pares, con los maestros, ¿no? Y posteriormente con amigos, ¿no? Entonces, ¿qué determina este desarrollo? Hay componentes genéticos y biológicos, como digo, el ser humano viene dotado para desarrollarse, ¿no? En el ámbito emocional y en el ámbito social, ¿no? Y ahí tiene que ver los genes, la biología, la salud física y el desarrollo del sistema nervioso, ¿no? Pero también hay factores ambientales y sociales que juegan un rol muy importante, porque sin esos agentes socializadores externos,
el niño no podría desarrollarse, este proceso, este desarrollo no se podría dar, ¿no? Como son la familia, en el caso de la familia, los padres, cuidadores del niño, la comunidad y evidentemente el contexto escolar, que vamos a ver que tiene un papel muy importante, ¿no? Entonces, cuando hablamos de desarrollo emocional, ya un poco para desmenuzar el concepto, estamos hablando de un desarrollo afectivo, de establecer lazos afectivos, ya sea con familiares y con personas afuera de la familia. Estamos hablando también de un desarrollo emocional, de la regulación emocional, ¿no? Nosotros sabemos que hay niños pequeñitos que todavía no regulan sus emociones como las regula un chico más grande, tal vez, o un adolescente o un adulto. Ya nos ha pasado que hemos visto un niño pequeño, haciendo, digamos, lo que comúnmente se conoce como una pataleta, ¿no? Porque, claro, es un niño que aún no regula emociones desagradables como la frustración o la ira, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el desarrollo emocional implica regular las emociones, ¿no? Controlar mi conducta y también poder identificar las emociones en otros, ¿no? Para poder relacionarme bien con esa persona. También el desarrollo emocional involucra el desarrollo social, ¿no? Que tiene que ver con la adquisición de habilidades sociales que me van a permitir relacionarme con otras personas. Inclusive hay quienes dicen que dentro del desarrollo socioemocional hay un lado también de un desarrollo moral. ¿Por qué? Porque al yo relacionarme con otras personas, también tengo que aprender a distinguir lo que está bien de lo que no está bien, y ahí entramos un poco al tema del desarrollo de la moral, ¿no? Entonces, desmenuzando aún más el concepto del desarrollo emocional, ¿no? Hablamos de formación de vínculos afectivos, el manejo y la regulación de las emociones, las propias, ¿no? Las de los demás, el manejo y la identificación de las emociones en los demás, la regulación y el control de los impulsos, que tiene que ver con las relaciones con los demás, porque uno no puede ir por la vida solamente haciendo lo que uno quiere o lo que le dicen sus impulsos, ¿no? La regulación de la conducta, el desarrollo de la empatía, que es muy importante para la capacidad de establecer relaciones con otros, el desarrollo de relaciones interpersonales, la adquisición de valores, la adquisición de normas y conocimientos sociales y normas sociales de la comunidad a la cual uno pertenece, a la cual el niño pertenece, ¿ok? El aprendizaje apropiadas, de acuerdo a la comunidad donde uno está creciendo, ¿no? La adquisición de habilidades sociales que son tan importantes como la negociación, la comunicación, la resolución de conflictos, la empatía, la colaboración, etcétera, etcétera, ¿no? La adquisición de dichas competencias o habilidades sociales, se utiliza el nombre generalmente. A veces se habla de habilidades sociales, a veces se habla de competencias sociales, ¿no? Y la construcción de una identidad. Bueno, como dije en un principio, para que se dé este desarrollo emocional, hay dos agentes claves dentro de la parte ambiental. La parte ambiental es lo que impulsa que se dé este desarrollo emocional, y hay dos agentes socializadores claves. Uno es la familia, que es el primer agente socializador y es el que va a tener una importancia elevada en la vida de un niño, pero luego también está el contexto escolar, ¿ok? Y ahí es donde también vamos a acercarnos un poco al efecto de la pandemia, ¿no? El entorno familiar es el punto de partida, es donde nace un niño, ¿no? Es la primera instancia donde se van a establecer los primeros vínculos afectivos, las prácticas educativas, prácticas de crianza, y el que va a ser el punto de referencia para los niños y niñas, porque no olvidemos que un niño de 3, 4, 5 años, lo único que conoce es su familia. Entonces, ese va a ser su marco de referencia. Ese niño no conoce otras familias, ¿no? No ha tenido oportunidad de conocer otras familias aún. Entonces, su familia va a ser, digamos, su mundo completo, ¿no?
y va a ser, como dice ahí, su marco de referencia. Entonces, la familia, en base a los lazos afectivos que establezcan, en base a los estilos de relación, los estilos de comunicación, los estilos de socialización, ¿no? Van a permitir que el niño adquiera sus estilos de socialización, que desarrolle competencias o habilidades sociales, competencias emocionales, ¿no? Que logre el manejo de estrategias de afrontamiento cuando pase por problemas o cuando tenga dificultades, ¿no? Niveles de prosocialidad, entre otros. O sea, la familia es el punto de base, que no quiero usar la palabra enseñar, pero es un poco el punto de base que le va a brindar al niño las herramientas para que el niño se pueda desarrollar más adelante con otras personas, con sus pares, con sus profesores, etcétera, etcétera. Entonces, la familia es considerado el primer contexto y el contexto básico de desarrollo humano, ¿sí? Es el agente que tiene la acción socializadora en primera instancia de cualquier niño. No es el único, pero es el primero, de cualquier niño o niña. ¿Okay? De ahí su importancia, porque además en la familia se establecen lazos afectivos muy fuertes y esto va a tener también un impacto en la manera como se le va socializando al niño. ¿Okay? Numerosas investigaciones concluyen y destacan la importancia de la familia, la importancia de las dinámicas familiares, la importancia de los modos de relación, la importancia de los estilos de crianza, la importancia de los modos de comunicación para facilitar el desarrollo de conductas prosociales, el desarrollo de la autorregulación emocional y para la prevención de problemas de salud mental, ¿no? Como puede ser depresión, agresividad, etcétera, ¿no? Un poco para poner un ejemplo, por ejemplo, acá hablamos de la autorregulación emocional. Si nosotros tenemos padres a lo mejor que ellos mismos, una madre, por ejemplo, que ella misma no está regulada emocionalmente y de repente entra en ira, entra en ataques de ira, eso es lo que un niño va a ver, eso es lo que un niño va a observar en su familia y muy posiblemente ese niño también más adelante le cueste regular las emociones, ¿no? O si vemos una familia en donde ¿qué ocurre también? La familia, una de las funciones de la familia es cubrir las necesidades de un niño, no solamente las necesidades materiales, sino también las necesidades afectivas, ¿no? Entonces un niño, por ejemplo, que tiene padres negligentes, que no cubren sus necesidades afectivas o no responden a sus necesidades afectivas, también a lo mejor más adelante va a ser un niño que va a tener dificultad para regularse, porque esa regulación emocional primero proviene de afuera, primero proviene de los cuidadores, ¿no? Entonces, si es de esa manera, con esos ejemplos concretos, es que la familia tiene un impacto tan grande en los niños y en este tipo de conductas como es la capacidad de regularse, las conductas prosociales, las habilidades sociales, etc. Hablamos también de que el segundo agente muy importante era el contexto escolar. Cuando hablamos del contexto escolar, hablamos de varias cosas, ¿no? Típicamente, cuando un niño comienza a ir al colegio, hay tres puntos centrales que hay que digamos, que son distintos a los que él ha vivido. Cuando un niño empieza a ir al inicial, pasa de un ambiente únicamente familiar a ir a una institución que es distinta, ¿no? Porque se establece una relación con el docente que ya no es un familiar, ¿no? Es un adulto, pero no es un familiar. Luego, en el contexto escolar, hay además empieza a haber una interacción con niños de la misma edad, y después vamos a hablar de eso. Y también es un contexto en el que en el que debe darse una incorporación de normas. Y eso también es muy importante para el desarrollo socioemocional de niños. ¿Por qué? Porque el colegio es un ambiente estructurado, a diferencia de la casa, y con eso no quiero decir que en las casas no hayan reglas, porque de hecho las hay, pero el colegio, por su propia estructura, en la que hay un aula con 25, 30, 35 niños,
tiene que haber un orden, tiene que haber una estructura para que se pueda dar el aprendizaje, ¿ok? Entonces, el niño tiene que ir aprendiendo e interiorizando determinadas normas y tiene que seguir determinadas reglas que tal vez no tenía que seguir en su casa, ¿no? Como puede ser que tiene que levantar la mano para participar, que tiene que compartir los materiales en el aula, tiene que pedir permiso para ir al baño, cosas que de repente en la casa no las tenía que hacer, o que hay determinadas horas para el almuerzo, o que en la mañana tiene que sentarse y escuchar a la profesora mientras lee el cuento, etcétera, etcétera. Tal vez para nosotros como adultos suena bastante obvio, pero para un niño que entra a un jardín de infantes o al inicial, no es tan sencillo. Puede ser, y dependiendo de cómo sea la dinámica familiar, puede ser un choque para un niño, ¿no? Entonces, esas tres cosas ayudan son esos tres puntos, la relación con el docente, la interacción con los pares y la incorporación de normas, va a influir también en el desarrollo socioemocional, ¿no? Por ejemplo, la incorporación que yo no puedo hacer lo que me dé la gana en el momento que me da la gana. Eso, por ejemplo, ayuda a controlar los impulsos, ¿no? Que es parte del desarrollo socioemocional de un niño. O de repente, si tengo una experiencia frustrante, ¿no? El chico tiene que aprender, por ejemplo, un niño que juega un juego y pierde, ¿no? Que es muy común en los niños. Esto, y se frustra, ¿no? Tiene que aprender, y este contexto, estas normas, estas reglas, lo van a ayudar a que vaya aprendiendo a tolerar la frustración, y que a veces uno gana, pero a veces uno pierde, ¿no? O de repente, si yo tengo hambre, bueno, pues no es la hora de comer, tengo que esperar hasta que sea la hora del almuerzo. Entonces, toda esta incorporación de normas le enseña al niño y le enseña a, digamos, a adaptarse a una sociedad que finalmente es la sociedad en la que vivimos. Vivimos la convivencia en sociedad está llena de reglas, porque si no sería un caos, ¿no? Muy bien, entonces vamos a empezar dentro de lo que es el contexto escolar en el docente, la importancia del docente, ¿no? El docente definitivamente es otro agente socializador. El docente pasa a ser como una especie de continuación de la figura, de las figuras paternas en el colegio, ¿no? Entonces, el docente no solamente cumple un rol fundamental en la transmisión de conocimientos, y no solamente en la transmisión de conocimientos, sino también en la enseñanza, ¿no? Sino que el docente cumple un rol fundamental en la manera como viene a ser un modelo para los niños, pero además es un modelo que debe entrenar a los niños en destrezas sociales, en controlar impulsos, en regular las emociones, ¿no? En seguir las normas. El docente debe debe enseñarles a los niños cuáles son las reglas, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, etcétera, etcétera, ¿no? El docente además debe ser capaz de transmitir una serie de valores a sus alumnos, ¿no? Por eso digo, el docente no es únicamente una persona que enseña materias, es también un formador, es una persona que forma al alumno, que le transmite valores, que le enseña a cómo comportarse para poder insertarse a la comunidad en la que vive, ¿no? Ayuda al alumno también en la toma de decisiones, enseña lo que es la responsabilidad, la integridad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí la importancia del docente y sobre todo la importancia de la relación que establece el niño con el docente. Ahora, yendo a los pares, que los pares también, como vimos, es parte de este contexto escolar. Los pares son muy importantes como agentes socializadores de un niño. Las relaciones entre pares no son iguales a las relaciones que tiene un niño con sus padres o con otro adulto. Las relaciones entre pares son simétricas, son de igual a igual, no hay una relación de verticalidad. No son incondicionales. Las relaciones entre pares no son incondicionales y las amistades además se escogen,
a diferencia de la familia. Uno no escoge a la familia, pero a los pares sí los escoge uno. Y eso también está relacionado con la no incondicionalidad. Los pares son elementos de compañía y diversión y por lo general, no en el 100% de los casos, pero hay una tendencia que tengan intereses similares, porque tienen edades similares, ¿no? Los pares, además, las relaciones entre pares promueven el desarrollo de competencias sociales, y eso vamos a ver cómo no solamente se da en gran medida a través del juego, pero también en el aula, en las interacciones, ¿no? Cuando tienen que compartir los materiales, o cuando tienen trabajos cooperativos, o tienen que trabajar con un compañero, ¿no? En todo eso hay una interacción, o sea, no es solamente a través en el recreo o a través del juego, ¿no? Y facilitan también los pares el desarrollo cognitivo y el ajuste escolar. ¿Okay? Existe un acuerdo unánime a la hora de considerar que las relaciones entre los iguales desempeñan un papel primordial en el desarrollo social infantil, ¿no? Estos autores señalan que la relación con los compañeros no solo es importante desde el punto de vista de esta necesidad humana de afiliación, de pertenecer y de compañía, sino que la reciprocidad de las relaciones sociales resulta esencial para el desarrollo social, emocional e intelectual. ¿Qué ocurre? Que los niños con sus padres, el niño tiene una relación de incondicionalidad con el padre o con la madre. Entonces, les pongo un ejemplo bastante concreto, ¿no? De repente, un niño de 4 o 5 años, cuando juega un juego con su papá, de repente el papá se hace el que pierde, ¿no? Para que el niño ya gane, ¿no? Porque ya, bueno, le da pena, pues, que el niño pierda, ¿no? Esas cosas no ocurren con los pares, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre una relación que tiene un niño con su padre o con un adulto, donde hay una relación vertical, a una relación que es simétrica, que ya es distinta, que no es condicional. Entonces, el niño, a medida que socializa, se relaciona con los pares, va aprendiendo a que también en el aula, por ejemplo, va aprendiendo a que tiene que compartir, a que yo no soy el único en la clase o en el aula, ¿no? Que también hay 25 o 30 niños más, a que tengo que compartir los lápices de color, tengo que compartir las tijeras, tengo que compartir la goma, a que yo no puedo interrumpir, ¿no? Que hay niños que si fulano está hablando, yo no lo puedo interrumpir, yo tengo que esperar a que termine, ¿no? También a pensar en el otro, ¿no? Que yo no, ya, a diferencia de la casa, en donde la casa, de repente, el otro va a ser mi hermano, o un par, o 2 hermanos, o 3 hermanos, pero ya en un aula es diferente. En un aula es un ambiente muy estructurado, con bastantes habilidades que los niños deben ir adquiriendo, y que las empiezan a adquirir desde el primer agente socializador, que es la familia, y que las continúan aprendiendo y desarrollando en su vida escolar, ¿no? Como el apego, la capacidad de establecer vínculos, la empatía, que es importantísima, la capacidad de pensar en el otro y de tener consideración por el otro, la asertividad, la capacidad de comunicarse y de decir, bueno, siento que ya estás sobrepasando un poco los límites, la capacidad de decir no a veces, de tener que decir no, que a veces también se ve que hay niños que tienen dificultad con eso, ¿no? La cooperación, la colaboración, que es tratar de trabajar todos en conjunto para lograr un objetivo común. La comunicación, esto es muy importante, y ojo que acá también la comunicación implica escuchar, que es algo, por ejemplo, que muchos niños pequeños todavía no hacen. Y la capacidad de escuchar, que no todos la tenemos por igual, porque hay gente que escucha, inclusive adultos, que escuchan mucho más que otros, ¿no? Pero la capacidad de escuchar también se va desarrollando con la edad, ¿no? No podemos comparar un niño, la capacidad de escuchar de un niño de 4 años con uno pues de 14, de 15 o de 16, ¿no? El autocontrol, que hemos hablado, que es tan importante, ¿no? Y que esta estructura con normas ayuda a formar ese autocontrol, ¿no? Y bueno, la resolución de conflictos, que es poder resolver conflictos de manera pacífica, de manera apropiada. Entonces, bueno, y como yo dije hace un rato, las relaciones entre pares se dan en el aula, pero en gran medida también se dan a través del juego.
y se dan en el recreo. Y como podemos ver, como pudimos ver en el video, gran parte de lo que extrañan los niños y gran parte de lo que nos ha costado esta pandemia a muchos niños es justamente eso, no poder jugar y no poder estar con sus compañeros, ¿no? Pese que hay muchos que juegan en línea, pero no es lo mismo, yo creo, y creo que algunos, porque hay otros chicos que lamentablemente no tienen dispositivos para poder jugar, ¿no? Y no hay pues tampoco ese juego a veces que es en persona, ¿no? Pero en gran parte esta relación se da también en los recreos, en los patios, a través del juego, ¿no? El juego permite a los niños ampliar sus habilidades sociales, cognitivas, creativas, ¿no? Porque muchas veces el juego involucra crear, lingüísticas, que son habilidades que, como hemos visto, tienen como punto de partida la familia, pero que luego, posteriormente, se van desarrollando. ¿Qué cosa es el juego? El juego es una actividad infantil por excelencia, ¿sí? Es la actividad principal en la vida de un niño y en cierta medida también de un adolescente, ¿no? El juego es una actividad placentera, no tiene un fin, o sea, no es que yo juego para aprender o no es que yo juego por algo, el fin del juego es placer, ¿sí? Entonces, un niño sano todo el día quiere jugar, ¿no? Es la actividad esencial en un niño. Entonces, bueno, a lo largo de toda la niñez, la interacción entre iguales se da mucho a través del juego. No en todo, pero en gran medida a través del juego. Y como decíamos, permite a los niños ampliar sus habilidades. ¿Cuáles son los beneficios del juego? Le permite al niño ampliar sus habilidades o competencias sociales. Le permite al niño desarrollar su creatividad. Le permite al niño hacer amigos, porque los niños muchas veces se relacionan jugando, no hablando, y más los hombrecitos, es increíble, ¿no? Los niños muchas veces en el recreo, los adolescentes menos, pero los niños, inclusive niños de primaria, en el recreo no conversan, juegan, eso es lo que hacen. Ya en la adolescencia, las mujeres, ¿no? Sí hablan más, pero en primaria y en inicial definitivamente la socialización es a través del juego, no es a través de conversar como hacen los adultos, ¿no? El juego va cambiando con la edad. El juego en un niño de 1 año es un juego básicamente motor, de descubrir objetos, de mirar, ¿no? De la sonaja. Luego, en los preescolares, se empieza generalmente a los 2 años, es un juego en solitario, generalmente cuando se junta a 2 niños pequeños, juegan en paralelo. Ya a partir de los 3 años y medio, 4 años, empiezan a jugar entre ellos con ellos, pero con reglas no muy definidas, con reglas más borrosas. Y empieza también lo que es el juego simbólico, ¿no? Lo que en psicología se conoce como el juego simbólico, que es un juego sociodramático, digamos, que es donde imitan a la profesora, o juegan a la tienda, juegan a la profesora, juegan, qué sé yo, imitan todo lo que ven. Los niños aprenden mucho también a través del juego y de su cultura y de su comunidad, porque siempre en su juego están imitando lo que ven, ¿no? Y luego, en la etapa escolar, de primaria, ya vemos, sobre todo ya a mediados de la primaria, ya vemos juegos con reglas bien definidas, ¿no? Juegos en los que cada niño tiene un rol, en el que se hace trampa, hay una consecuencia, y que de algún modo es un preámbulo para lo que el niño va a vivir en su adultez, ¿no? Porque hacer trampa en un juego es como hacer un fraude en la adultez, de algún modo, ¿no? Es una especie de preámbulo. Entonces, ya en la primaria tenemos juegos con reglas claramente definidas, inclusive hay juegos de deporte, como es el fútbol, ¿no? Que es un juego bastante popular, y en donde ya, como digo yo, cada persona tiene un determinado rol, y donde ya se sabe que si yo hago tal cosa, esto va a tener una consecuencia, o yo tengo los derechos son iguales, todos tenemos los mismos derechos, etcétera, etcétera. En la adolescencia continúa el juego
de deporte, sobre todo del fútbol u otros deportes, y también los juegos en línea, ¿no? Que es algo que empieza y que, bueno, ya más adelante lo vamos a ver, pero que con esta pandemia se ha incrementado, que empieza ya desde la primaria los juegos en línea que también tienen reglas, ¿no? Entonces, bueno, continuando, en estas relaciones entre pares, ¿no? Hemos visto que en la niñez y un poco continuando en la adolescencia, uno de los mecanismos o el mecanismo principal a través del cual se relacionan los niños es a través del juego, ¿no? En la adolescencia se replantea, en la adolescencia es una etapa en la que el adolescente empieza ya a salirse del nido del hogar, porque empieza ya a establecer su propia identidad, sus amistades, ¿no? Ya separándose un poco de los padres. Entonces se replantea la definición personal y social de la persona, ¿no? Se da como una especie de segunda individuación, ¿no? Que ya moviliza a la persona a explorar, a tener amigos ya de su edad. Los amigos cobran mucha relevancia, mucha importancia, mucho más que en la niñez, mucho más que en la primaria, ¿no? El chico se va distanciando de su medio familiar, el medio familiar, digamos, se le resta, no es que se le resta importancia, pero tiene mayor importancia para un niño más pequeño que para un adolescente, ¿no? No es que no tenga importancia tampoco. Entonces, el grupo de pares cobra una especial relevancia para el adolescente. El juego en el adolescente continúa. Lo que pasa es que ya es un juego, como decía yo, distinto. Ya no vamos a ver el juego simbólico de jugar a la profesora o al papá y a la mamá, pero ya hay el juego, digamos, de los deportes o a veces algunos juegos de mesa, ¿no? Que también hay, y juegos en línea. ¿Okay? Ahora, entonces, ¿qué ha pasado con la pandemia y con todo este proceso, ¿no? Que hemos descrito, este proceso de desarrollo socioemocional y estos agentes que juegan un rol tan importante, y uno de ellos el contexto escolar? Bueno, ¿cómo ha afectado la pandemia? Bueno, estas son algunas de las cosas que han ocurrido a raíz de la pandemia. La escuela, ese contexto escolar, se ha quedado en la casa. O sea, ya no tenemos el aula. Si bien hay niños que están recibiendo clases a través de Zoom y evidentemente también hay ciertas normas, pero se ha perdido esta estructura, ¿no? O no se ha perdido completamente, porque sería injusto decir que se ha perdido completamente, pero definitivamente ha cambiado. Ya no es igual, porque ya los chicos no están yendo a este colegio, no están en esta aula con una docente y con 25 niños, no están yendo al recreo, ¿no? Y eso es un cambio grande, ¿no? La escuela está en casa, han habido restricción de encuentros presenciales de pares, ¿no? Si bien ya no estamos en cuarentena, pero no es lo mismo, porque hay mucha gente que tiene temor de invitar por el virus, ¿no? Ha habido una pérdida de rutinas habituales en el colegio, las rutinas típicas de la estructura del colegio, pero además también en casa. Se han perdido muchas rutinas porque se ha trastocado todo, porque hay padres que están trabajando en la casa, ¿no? Y los niños también están quedándose en la casa, ¿sí? Tenemos muchos padres sobrecargados, adultos preocupados no solamente por la posibilidad de contagiar el virus, sino también por problemas económicos. Se ha intensificado el tema virtual, se ha intensificado el juego virtual, ¿no? Mucho, bastante, que tiempo atrás, 4 o 5 años atrás, muchos especialistas decían no es el ideal, pero evidentemente ahorita es la manera como muchos niños se están relacionando, lamentablemente, ¿no? Y bueno, hay el encuentro con la enfermedad. Entonces, yo quería acá, ya para, digamos, terminar, quería brindar 3 encuestas, ¿no? que tenemos sobre cómo ha afectado en lo emocional esta pandemia en niños, ¿no? La Municipalidad de Lima realizó una encuesta, esto fue durante la cuarentena, ojo, no ha sido
recientemente, ha sido en mayo del año pasado. En realidad esto fue en abril del año pasado y hizo una encuesta a niños entre 5 y 11 años. Entrevistó en línea a 2.602 niñas y niños de los 43 distritos de Lima Metropolitana. Y se les hizo 3 preguntas. ¿Cómo me he sentido? Alineado a lo que se veía en el video, el 38.8% dijo aburrido. ¿Por qué? Porque los niños se relacionan jugando nuevamente. El juego es la actividad más importante, más entretenida para un niño, es el juego, ¿no? Luego, ¿qué es lo que más necesito? 14.8, disfrutar de una actividad con mamá o papá, dibujar, pintar o hacer manualidades, comida. Y luego acá me parece que hay algo también que dice poder jugar con un amigo que está abajo. A ver, déjenme, bueno, no lo puedo mover, pero... ¿Qué es lo que no quiero? Que me griten o me peguen, que no está permitido salir de casa y enfermarme, ¿no? Que es también lo que decía un niño en el video. Luego, GRADE ha recopilado una serie de encuestas que se han hecho en América Latina, en varios países de América Latina. Esto es en niños y niñas menores de 6 años, ¿no? La recopilación, hay algunas encuestas que las están haciendo en curso, entonces no se tienen los resultados aún. Gabriela Guerrero, de GRADE, ha logrado obtener algunos resultados, ¿no? Y encontró, por ejemplo, un mapeo inicial de diversas encuestas en América Latina sobre el impacto del COVID-19 en niños y niñas menores de 6 años, arrojó muestras claras de efectos sobre el estado socioemocional de niñas y niños. Por ejemplo, en Chile, una encuesta mostró que el 29% de las niñas y niños menores de 6 años dormían peor y que el 16% comía peor. En Argentina, 48% de los niños menores de 6 años experimentaron alteración en las comidas y en el sueño, 46%. En Chile, el 55% de los niños y las niñas no salían diariamente a jugar al aire libre, ¿no? El estado emocional de los adultos en el hogar también había sido afectado y podía ser un factor importante en la calidad de la crianza de los niños, como también lo hemos visto. Acá está el enlace, ¿no? En Chile, por ejemplo, el 56% de los adultos a cargo tiene dificultades para dedicarle tiempo exclusivo a los niños y el 43% está expuesto a situaciones de conflicto en el hogar. En México, más de un tercio de los hogares con niños, niñas y adolescentes reporta situaciones de ansiedad y ese porcentaje llega al 44% para el caso de hogares con 3 o más menores. En República Dominicana, el 15% de los hogares manifiestan que al menos un miembro del hogar ha mostrado signos de depresión o ansiedad. Finalmente, acá, esto fue una encuesta que se hizo también en la época de la cuarentena, entre el 15 y el 30 de mayo del año pasado. Estos autores hicieron unas encuestas por medio de redes sociales, ¿no? Diseñaron una encuesta de autorreporte y respondieron los padres. Participaron 546 cuidadores de niños y adolescentes. El 69.2% de participantes reportaron cambios conductuales y emocionales en sus hijos en el actual contexto. Los más frecuentes: irritabilidad, problemas en el sueño, mayor sensibilidad, tendencia al llanto e inquietud motora. ¿No? Acá se ven los porcentajes. ¿Sí? Agresividad también. Y otros cambios reportados fueron incremento del uso de los dispositivos electrónicos, desgano, aburrimiento, aferramiento incrementado a la madre o cuidadora, miedo, ansiedad, dificultad en la concentración, oposicionismo, tartamudez y ansiedad de separación. ¿Sí? Muy bien, entonces algunas reflexiones finales, ¿no? Que podemos sacar a partir de toda esta presentación. Sabemos que el desarrollo socioemocional requiere de la interacción del niño con la familia y posteriormente con diversos agentes del colegio, ¿no? El contexto escolar involucra varios puntos, varios aspectos. Involucra la relación con el docente, involucra la relación con los pares,
y la interiorización de normas de convivencia, ¿no? También hemos visto que las relaciones con pares se dan en gran medida a través del juego. Y justamente lo que ha ocurrido es que si bien no tenemos investigaciones o resultados a largo plazo, tenemos algunos ya resultados de ahora, ¿no? Hemos visto que esta pandemia ha interferido en estos procesos de interacción que se dan en el contexto escolar. No se están dando del mismo modo, ¿no? El niño no está yendo a un aula, no está yendo a un centro educativo, no está jugando, no se está beneficiando de esas interacciones cara a cara, en grupo, que se dan en un centro educativo, ¿no? Y la ausencia de este contexto escolar ha generado un impacto en el área socioemocional de niños con cambios conductuales, con aburrimiento, además del miedo, evidentemente, del virus, de adquirir una enfermedad, pero también de aburrimiento, de no poder jugar con los compañeros, como lo explicaron los niños en el video, ¿no? Que extrañan el poder jugar con sus compañeros en el patio, el poder estar con la profesora cara a cara, etcétera, etcétera. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias, Silvana, y gracias a todos por escucharme. Muchas gracias, Mariana, por la presentación. Hemos invitado a que nos brinden sus preguntas a través del chat y por interno. Hemos también tenido un cambio en el rol, por tanto se ha movido un poquito el tema del inicio de la presentación, y es por eso que quisiera, en todo caso, plantearte una de las preguntas que me ha llegado por interno. Sí, claro. Sí. Esta pregunta está vinculada con las reglas. ¿Cuáles serían las reglas más recomendadas para desarrollar en los niños de edad de educación primaria? De la etapa de educación primaria. Reglas en cuanto al colegio. No, en cuanto a los juegos. ¿Perdón? Para los juegos. Okay. Bueno, la primera regla es no hacer trampa, ¿no? Porque, claro, la primera regla es, o sea, cada juego tiene una serie de reglas. Y la primera regla es respetar las reglas. O sea, que todos debemos respetar las reglas, porque dependiendo del juego, un juego tiene determinadas reglas, ¿no? Y bueno, la regla, yo creo, esencial es que todos debemos respetar las reglas, estemos perdiendo, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, porque, claro, los juegos no tienen siempre las mismas reglas, pero dentro de todo, aunque yo esté perdiendo, ¿no? Tengo que respetar las reglas. Otra regla que me parece importante reforzar en los juegos es el respeto, Silvana, y se los comento a todos, porque sobre todo es increíble cómo el fútbol mueve pasiones en los niños y en los adolescentes. Entonces entran en unas crisis de ira, de frustración, que se insultan, se dicen que eres no sé qué, eres no sé cuánto, vete de aquí, no sirves para nada. Yo creo que una de las reglas que se debe enfatizar en los juegos es siempre mantener el respeto. Y no es fácil, porque ahí entra el autocontrol, ¿no? A veces, cuando uno juega en equipo, basta que una persona del equipo cometa un error para que ese error tenga un efecto en todo el equipo. ¿Me dejo entender? Entonces ahí es donde viene la frustración de algunos chicos, pierden el control y dicen cosas de las cuales después se arrepienten. Entonces yo creo que otra regla, además de respetar las reglas propias del juego, debe ser el respeto, ¿no? El respeto verbal y evidentemente también físico, porque a veces terminan habiendo problemas que terminan con las manos, ¿no? Yo creo que por ahí debemos empezar y aprender a perder, ¿no? Aprender a perder sería otra regla, y ser honestos, ¿no? Que es no hacer trampa, porque lamentablemente muchas veces pasa, porque el niño lo que quiere es ganar. No sé si esto contesta la pregunta. Gracias, Mariana. Acá te puedo brindar dos preguntas más. De repente Claro. Se pueden agrupar para respuesta. La primera es, si bien el juego permite esta interacción con los pares, ¿qué estrategias relacionadas a pueden fortalecer la interacción en la virtualidad, concretamente?
Y la segunda pregunta, en cuanto al juego, ¿sería mejor un juego donde todos ganen y no un juego para competir? ¿Cuál sería la opinión al respecto? Ya, a ver, vamos primero con la primera. La primera pregunta era, ¿me la puedes repetir? ¿Qué ¿Qué, estrategias? sí, ¿qué estrategias relacionadas al juego pueden fortalecer la interacción con los pares en el contexto de virtualidad? Ya, bueno, estrategias para los niños, digamos, para fortalecer las relaciones en el contexto del juego virtual. Sí, en el contexto del juego de los niños virtual. Ujú. Ya, bueno, ¿qué ocurre, no? Que en cualquier juego, así sea virtual o, digamos presencial, el niño lo que quiere es ganar, ¿no? Evidentemente, o sea, eso de que lo importante es jugar y no ganar, en verdad el niño quiere ganar. Lo que pasa es que hay que mandar el mensaje de que a veces uno gana y a veces uno pierde, y que no siempre uno gana, ¿no? O sea, decirle a un niño, no, mira, lo importante es jugar. Claro, eso viene desde el ángulo de un adulto, porque el adulto ve el juego como un juego, pero para el niño lo importante es ganar. Entonces, yo personalmente, en mi opinión, es mejor decirle, yo sé que tú quieres ganar, es mejor ganar, todos queremos ganar, pero lamentablemente no siempre podemos ganar, ¿no? Entonces, yo creo que estrategias para brindarle a un niño deben ir por ahí, ¿no? Deben ir en la importancia de hacerle ver al niño que si bien es válido que él quiere ganar, que es cierto que las personas queremos ganar, no siempre se gana, ¿no? Una cosa que yo siempre enfatizo con los chicos en el colegio donde yo trabajo es, ¿qué es más importante para ti? ¿Ganar un juego o mantener un amigo? Y curiosamente, la gran mayoría de niños te dice mantener un amigo. Te diría que el 99%, ¿no? Entonces, un poco que la estrategia es, si tú estás perdiendo o vas a perder, respira profundo, ¿no? Sí, entiendo que te sientes frustrado, entiendo que te sientes mal, entiendo que quieres ganar, pero date cuenta que si tú te descontrolas al perder y tratas mal a tu amigo, a tu oponente que es tu amigo o a tu compañero de juego, puedes perder un amigo. Entonces, yo lo que generalmente hago es darle estrategias a los chicos para que acepten perder, ¿no? Respira profundo, cuenta hasta 10, piensa que en otra oportunidad tú ganarás. El perder no significa que tú eres un perdedor, sino que simplemente perdiste en este juego. Salte un rato del juego virtual, ándate a, qué sé yo, al parque, o ándate a la sala de tu casa o a otro lugar, pero algunas cuentas hasta 10, ¿no? Algunas estrategias para que el chico no pierda el control, porque en el momento pierde el control, se irrita, se frustra y a veces pueden salir conductas descontroladas que malogran o hacen sentir mal al otro, ya sea, como te digo, el oponente o el compañero de juego, ¿no? Entonces, esa es una, yo creo que estrategias que hay que darles a los chicos, porque ganar es facilísimo, el problema es cuando uno pierde. Ahí es donde está un poco el problema, ¿no? Y hacerle ver la importancia también de la camaradería, de la amistad. Y los niños te dicen, con la cabeza fría, te dicen, no, mi amigo es más importante que ganar. Pero en el momento no actúan con la cabeza fría, actúan con el impulso de querer ganar y con la frustración. No sé si queda claro lo que digo. Es justamente eso, no tener el autocontrol, ¿no? Sí, Pero Mariana, luego, creo que... Perdón, sí, sí, adelante. había una segunda pregunta, digo. Sí, un tanto la idea de ganar o competir, que es la que has comentado, y luego si es que había alguna estrategia sobre el juego en ese contexto virtual que tú quisieras dar o recomendar a los estudiantes, antes ya de desarrollar lo que viene a ser el juego de mesa a continuación. Eso, ¿no? Eso, o sea, si bien enfatizar en la importancia de que sí, de que queremos ganar, pero que no siempre se gana, ¿no? Yo siempre les digo a los chicos, a mis alumnos, a los chicos con los que yo trabajo en el colegio, les digo, hay muchas cosas que yo quisiera, pero que así es la vida.
hay muchas cosas que yo quisiera, pero que a veces no puedo tener. De repente yo puedo postular un trabajo y lamentablemente no lo obtengo. O de repente, qué sé yo, no sé, juego un deporte en el club y no gano, ¿no? O de repente quisiera comprarme algo, pero no tengo el dinero. Así es la vida. Entonces, también cuando uno juega, uno quiere ganar, pero lamentablemente no se puede. Entonces, en vez de desquitar tu furia o tu ira o tu frustración con un compañero, con un amigo, ¿no? Brindarle estrategias al chico para que de algún modo regule su frustración y no... Y hay chicos que lo hacen muy bien. O sea, hay niños que son muy buenos perdedores, pero hay un porcentaje que se descontrola. Hay, no puedo negarlo, ¿no? Bien, sí. Yo creo que las estrategias deberían ir un poco apuntalando a estos chicos que tienen más dificultad para controlar la frustración de perder. Bien, Mariana, y qué importante lo que has señalado, porque muchas veces en las propuestas que van a diseñar los grupos y los estudiantes pueden tener la idea de cómo va a ser la mecánica del juego, hacia dónde apuntar, pero qué interesante no perder de vista esa perspectiva de que no basta con la presentación del juego, sino también a la par de las reglas, brindar estrategias sobre cómo se van a sentir durante y después del juego, independientemente si ganan o no. Entonces, creo que es muy interesante considerarlo no solamente para lo presencial, sino para lo virtual. Y estoy segura que los grupos, ahora que van a tener esa tarea y con la ponencia que vamos a presentar a continuación, van a tener una idea mucho más clara de que el juego es solamente un elemento de todo aquello relacionado a estas competencias, estas estrategias que nos has mencionado y que se pueden potenciar a través de la experiencia de jugar. Agradecemos mucho, Mariana, tu presencia y la respuesta y atención a cada una de las preguntas. Por ahí han quedado algunas dos de personas que se han animado, pero que te las voy a hacer llegar si es que amablemente también nos las puedes compartir. Tenemos un grupo con todos los inscritos y vamos entonces a pasar a la presentación de los dos especialistas del grupo Avatar. A continuación voy a dar el saludo correspondiente para cada uno de ellos. Nos acompañan el día de hoy María José Espinosa Chueca. Ella es especialista del grupo Avatar, bachiller en Humanidades, con mención en Psicología Educacional por la PUC, docente e investigadora de este grupo, que ha participado en diferentes investigaciones y desarrollo de proyectos de juegos, tecnología, educación, gamificación, y encargada también de diseño y de dictado de los cursos virtuales orientados a lo que son los juegos. También ha participado en 7 Game Jams, donde se ha desempeñado como diseñadora de juegos, entre otros roles. Entonces, estamos teniendo aquí a María José, y como van a estar juntos en la ponencia, voy a también presentar a Axel Muñoz. Él es bachiller en arte con mención en diseño gráfico por la Facultad de Arte y Diseño de la UC. Tiene 5 años de experiencia trabajando con el grupo Avatar en el diseño y desarrollo de juegos y videojuegos, así también en productos digitales, cursos y talleres relacionados a juegos de mesa y gamificación. En la reunión informativa estuvo presente María José y ya tuvo la oportunidad de conocer a algunos de los participantes y de participar también, valga la redundancia, en una dinámica de juego que resultó muy interesante y que seguramente ahora van a complementar con esta visión respecto a lo que son los juegos y su diseño. Bienvenidos Axel y Majo, y les doy la palabra. Hola Silvana, gracias. Buenas noches con todos. Voy a compartir pantalla. Bien, el día de hoy Majo y yo venimos a contarles un poco sobre nuestra experiencia en el grupo Avatar, tanto diseñando juegos como creando metodología de diseño de juegos. Vamos a hablar un poco de qué son los juegos de mesa para nosotros, dónde es que podemos jugar juegos de mesa en este contexto de pandemia, cómo se empieza o por dónde podemos empezar al tener la iniciativa de diseñar un juego de mesa y cuál ha sido la metodología que nosotros hemos ido construyendo a lo largo de estos años experimentando y creando juegos. Bueno, entonces, como bien nos presentó Silvana, nosotros dos somos los facilitadores de esta sesión.
Yo soy Majo, docente investigadora, y me acompaña Axel, diseñador y desarrollador de juegos educativos. Y ambos somos del grupo Avatar PUC. Nuestra especialidad en esta parte y la razón por la que estamos acompañándonos en esta sesión es porque somos los expertos en juego. En el grupo Avatar PUC nos encanta jugar y diseñar juegos de mesa y también espacios gamificados. Como mencionó Axel, hoy les vamos a estar hablando de nuestra experiencia jugando y las diferentes formas que hemos tenido que experimentar hasta llegar a una metodología ordenada que nos permite diseñar juegos de mesa, tanto en épocas prepandémicas como hoy en día también virtualmente. Y bueno, ¿qué son los juegos de mesa para nosotros? Es una pregunta bastante, creo, personal en general. Siempre que pienso en juegos de mesa hay como toda una historia. Inicialmente cuando era pequeño empecé jugando cosas muy clásicas como ajedrez, ludo, y al inicio no era una persona que disfrutara mucho de los juegos de mesa, pero poco a poco, conforme uno va creciendo y va experimentando los juegos de mesa en diferentes edades, va comprendiendo algunas cosas más y va intentando como que entender qué hay detrás de estos juegos, ¿no? ¿Qué pudo haber pensado la persona que los creó? ¿Qué cosa puedes aprender en cada partida? Y qué cosa de ese aprendizaje puedes usar en un nuevo juego, ¿no? Por mi lado, los juegos de mesa también vienen a ser como algo que siempre estuvo presente en mi vida. Fue una forma en la que me relacionaba fácilmente con personas de diferentes edades dentro de mi familia, ¿no? Podía jugar juegos de mesa con mi abuela, con mi primo menor, y como había un juego para cada persona. A lo largo de la vida, mientras iba creciendo, me he dado cuenta que sobre todo los juegos de mesa también vinieron a ser como un disparador de la creatividad, como una fuente de curiosidad, porque es a partir de los juegos, de jugarlos, de darte cuenta qué te gusta y qué no te gusta, que nace esta pequeña como curiosidad de inventor o inventora y te das cuenta que hay algunas reglas que quizás funcionan mejor de ciertas maneras, algunas personas que les gusta jugar, claro, más juegos competitivos, algunos más cooperativos y te vuelves como decir, un sommelier de juegos de mesa porque ya conoces a tus amigos, a tus amigas y sabes como por dónde ir para que finalmente llegar a lo que queremos con los juegos, que son la diversión, ¿no? Eh, Tenemos aquí algunas imágenes un poco tanto de Majo y yo participando en algunos eventos, en algunos casos los talleres de juegos de mesa que hemos dictado. En este caso, en las fotos se ve presencialmente antes de la pandemia. Definitivamente, como comentaba Majo hace un momento, crear un juego de mesa es un espacio creativo bastante interesante. Y si bien tener la iniciativa de crear un juego de mesa puede ser bien táctil, es algo que uno puede lanzarse a hacer muy rápidamente. También es algo que poco a poco te va exigiendo el que puedas investigar sobre ello, el que no solamente mires el juego o el diseñar un juego como cambiar alguna regla en un juego que ya habías experimentado, ¿no? Entonces, poco a poco Majo y yo nos hemos ido metiendo un poco académicamente también en lo que es diseñar juegos de mesa. Algo interesante a mencionar para agregar es que, claro, es interesante como meterse en el tema de juegos de mesa porque tenemos como diferentes caminos que hemos tomado, como desde la experiencia directa de solo sentarte y decir, quiero ese juego cortando tus papeles, tus plumones, enseñando tus cartas, y también hemos podido conocer autores y, digamos, estudiar teóricamente qué ha sido el diseño de juego, porque aún es un campo poco desarrollado del lado académico quizás, entonces hay muchos autores que, claro, definen el juego de diversas maneras, proponen diversas como formas de crear juego, entonces básicamente es una experiencia que ha sido como enriquecida tanto por la parte experiencial de los game jams, que son estos espacios de 48 horas de diseño de juego, así a la rápida, a la mala, por así decirlo, y espacios de lectura tranquila, viendo la experiencia de diseñadores que ya se han equivocado varias veces y saben como un camino más, entre comillas, limpio para diseñar juegos. Entonces, como vieron en las imágenes anteriores, disfrutábamos mucho de nuestros talleres presenciales en diferentes lugares, y llegó la pandemia y pues aún teníamos talleres, aún teníamos cursos de diseño de juegos de mesa, y como algo muy importante para nosotros era que las personas jueguen porque así como
alguien que quiere aprender a escribir, lee libros para saber qué han estado haciendo los autores, teníamos que hacer que nuestros estudiantes jueguen para que tengan como una noción y bagaje de qué mecánicas existen en los juegos y qué es lo que causan los jugadores. Entonces, tuvimos que intentar replicar esta experiencia de jugar a manera virtual. Obviamente, como mencionó la expositora anterior, efectivamente no es lo ideal jugar online, pero definitivamente es la mejor solución que hemos encontrado al momento. Hemos encontrado pues si hay personas que viven solas o si quizás niños con padres que andan ocupados todo el día, no pueden jugar entre ellos, pero hay formas de jugar a través del Internet, llegando a diferentes páginas de juegos donde pueden conectarse con sus pares o pueden conectarse con quien sea, la verdad, quien sea, siempre que sea alguien de confianza, por supuesto. Entonces, aquí les tengo un par de páginas o programas que estuvimos investigando para ver cuál era el más amigable. Por ejemplo, comenzamos viendo Tabletop Simulator, que es un programa que básicamente te deja ver como en 3D una mesa y hasta tienes con el mouse un tipo de manito que va agarrando las fichas alrededor y va moviendo las cosas como si estuvieras virtualmente ahí sentado en una mesa. Pero este programa lamentablemente tiene un costo, entonces decidimos buscar opciones gratuitas y eso es lo que nos llevó a Tabletopia, que también es un espacio libre donde ves entre comillas una mesa, pero es más como una vista desde arriba, ya no es tanto en 3D, donde tienes acceso a una gran biblioteca, bueno, gran ludoteca de juegos y pues también tienes espacio para diseñar juegos. Eso también hay en Tabletop Simulator, solo que Tabletopia es a 2 dimensiones relativamente y también es gratuito el diseñar y el jugar juegos. No todos los juegos, porque algunos hay premium, que sí tiene costo, pero es como un espacio libre donde tú tienes que saberte las reglas previo a jugar porque el juego no es que automáticamente de amor las cosas como quizás pasa en los videojuegos. Lo que nos llevó a la página de Board Game Arena, que es la que recomendamos, y de hecho para la siguiente sesión van a tener que crearse una página aquí para una pequeña dinámica que vamos a tener, así que por ahí si tienen donde apuntar, anoten Board Game Arena. Esta es una página donde hay juegos de mesa subidos, tanto versión gratuita como pagada, pero que a diferencia de las dos anteriores, las reglas están implementadas dentro del juego, de modo que apenas es su turno, por ejemplo, te sale un mensaje arriba diciendo, es tu turno, ¿quieres tirar el dado? ¿Quieres levantar una carta? ¿Quieres mover una ficha? Digamos, te da como las opciones cerradas de qué cosas puedes hacer en tu turno sin tener que estar como 100% seguro de las reglas, teniéndolo en la mente. Entonces, por eso es que Board Game Arena ha sido nuestro lugar de preferencia a través de los talleres y cursos. Hemos estado jugando ahí porque tiene una manera muy fácil de jugar y es gratuito, que siempre es bueno. Ahora, diseño de juegos de mesa. ¿Por dónde empezamos? Usualmente cuando he tenido acercamientos con personas que quieren diseñar juegos de mesa, pero todavía no saben muy bien cómo, o de repente no tienen demasiado tiempo para jugar juegos, eh, algo que me gusta recomendar bastante es, ok, ¿qué juegos has jugado hasta este momento? ¿Cómo podrías modificarlos? ¿Qué podrías hacer para que sean un poco más divertidos? Quizás agregar un jugador, quizás cambiar una regla, quizás agregar un tipo de carta o algún tipo de componente. Y en verdad es así como vamos empezando, con esa curiosidad e iniciativa de ir modificando juegos que ya hemos jugado previamente. Algo que yo he ido aprendiendo también con el tiempo es que si uno quiere dedicarse o quiere iniciar la tarea de diseñar un juego de mesa, tiene que investigar sobre juegos de mesa. Algo así como si uno quiere aprender a escribir mejor y una manera de aprender es leyendo varios libros. Si uno quiere diseñar juegos de mesa, una buena manera de aprender a diseñar buenos o mejores juegos de mesa es jugar varios juegos. De hecho, siempre tenía esta broma un poco con mi mamá desde que estoy metido en el diseño de juegos, de que cuando ella me ve jugando o me ve jugando un juego de mesa, usualmente siempre es esta idea de, mamá, no estoy jugando, estoy aprendiendo para poder hacer mejor mi trabajo. Inició como una broma, pero realmente poco a poco se volvió realidad
y realmente ahora cada vez que juego, obviamente la perspectiva cambia completamente. Ya no juegas 100% para entretenerte, sino que empiezas a jugar para ver qué cosas funcionan, qué tipos de interacciones entre elementos y jugadores hacen que los jugadores tengan que tomar ciertas decisiones, tengan ciertos tipos de experiencias. Entonces, así es como uno va iniciando, ¿no? Un poco con curiosidad, un poco modificando pequeñas cosas y luego poco a poco haciendo cosas más complejas. Dentro de esto, en el grupo Avatar también nosotros empezamos así. Empezamos inicialmente curioseando, probando hacer modificaciones, probando qué pasaría si este eh, setting de tipo de mazo de cartas, fichas, tablero, qué pasaría si hacemos que la temática cambie. Y de pronto nos dimos cuenta, sería importante construir una metodología que nos permita saber paso a paso cómo hacer para diseñar un juego, para no estar un poco, no sé, probando diferentes cosas sin un orden específico. Y entonces empezamos viendo el tema de la investigación. Eh, Investigación de varias cosas. Inicialmente empezamos investigando principalmente los juegos, cómo es que estos funcionaban. Y usualmente desde una observación bastante detallista. En, en el caso de juegos de cartas, por ejemplo, contábamos cuántas cartas tenía el juego, cuántos tipos de cartas habían, cuál era el efecto de cada carta, y eso puede ir poco a poco enseñándote cómo funciona la estructura de un juego. Además de eso, es importante investigar sobre la temática. Si uno quisiera hacer un juego de carrera de carros, es muy importante saber en qué consisten las carreras de carros. Quizás ver algún documental, quizás leer algunos artículos que nos permitan como tener una idea concreta sobre qué es el tema al que estamos intentando convertir en un juego. Bueno, entonces luego de investigar tanto los juegos, en sus mecánicas o en las diferentes temáticas que queremos experimentar a la hora de diseñar, es la hora de plantear un concepto, porque algo muy gracioso en este proceso creativo que es el diseño de juegos es como uno puede generar 1 millón de ideas, pero lo importante es ir como cerrando y ya cuajando a qué tipo de juego te quieres dirigir a la hora de hacerlo. Frente a esto, hemos como juntado un par de preguntas que ayudan a guiar el diseño del juego en esta segunda etapa, que se les voy a presentar a continuación. Por ejemplo, ¿quién es el jugador? En ese sentido, quién es el jugador se refiere a cómo es el usuario, ¿no? Como se mencionó en la ponencia anterior, cada persona en sus diferentes etapas de desarrollo, según su edad, por ejemplo, tiene diferentes gustos, tiene diferentes habilidades y sobre todo, digamos, en este sentido del educatón, que queremos buscar que desarrollen la socialización, entre otras habilidades, qué les falta desarrollar o en qué necesitan más apoyo, ¿no? Como se mencionó, por ejemplo, que quizás los y las adolescentes, el tema de la autorregulación emocional o también los niños pequeños es un tema muy importante a tocar. Entonces, ahí cuando estén explorando cómo es el usuario, según la metodología que también presentaron Jaime y Beatriz anteriormente con Design Thinking, piensen también en esta información para ver quién es su jugador. La segunda pregunta es, ¿de qué manera socializa el jugador durante el juego? Y con esto nos referimos a, por ejemplo, va a haber trabajo en equipo, va a haber competencia, va a ser como semi-cooperativo, semi-competitivo, hay diferentes tipos de juego que se puede tener en mente. En ese sentido, también hay diferentes tipos de personas que van a estar jugando el juego que hay que tomar en cuenta para esto, ¿no? Por ejemplo, porque puede ser un juego que jueguen los niños o adolescentes entre ellos mismos, entre pares, o pueden tener también la intervención de los adultos, lo cual implicaría que pueden, por ejemplo, poner un poco de reglas más complejas porque los adultos pueden entenderlas y explicárselos a los niños. Entonces, tengan todo esto en cuenta a la hora de plantear e ir cuajando las ideas a la hora de desarrollar su concepto de juego. Para después llegar a la tercera pregunta, que es, ¿qué rol toma el jugador? Con el rol de jugador nos referimos un poco a la parte narrativa o quizás a la temática, ¿no? Como mencionaba Axel, por ejemplo, la temática de las carreras. Si quieren hacer un juego de carreras, algo rápido que se nos puede ocurrir es que el jugador toma el rol de un conductor de uno de sus carros en la carrera, por ejemplo, ¿no?
Esa es una de las opciones, o de repente el jugador es como el equipo que está reparando las llantas del carro cuando da la vuelta. Hay una infinidad de roles que pueden tomar los jugadores y siempre agregar una temática en un juego va a hacer que el juego sea más inmersivo para los jugadores y pues en otros estudios han visto que la inmersión ayuda a que junto con la diversión, que es un instrumento increíble para el aprendizaje, haya como un aprendizaje más significativo en la persona. Así que recomendamos altamente agregar una narrativa si es que les parece adecuado y va a consolidar el juego. La siguiente pregunta va sobre qué hace el jugador. ¿Con qué hace el jugador? Nos referimos a como en el juego, qué es lo que debe hacer el jugador. Por ejemplo, debe pensar estratégicamente, debe tomar decisiones, debe como colaborar a través de diferentes como mecánicas que, por ejemplo, como tomar cartas, tirar dados. Hay esta relación importante entre las dinámicas y mecánicas que no vamos a profundizar, pero que es como todo el mundo de lo que puede o no hacer el jugador durante el juego, según se explica en las reglas. Finalmente, llegamos a la pregunta de qué logra el jugador. Lo que logra el jugador, mirado nuevamente desde la perspectiva narrativa, es a qué quieres llegar al final del juego, cuál es el fin de este juego, porque quizás pueden haber juegos que no terminen en nada y no te llevas como ningún recuerdo. Y nos gusta ver los juegos como contar una historia que tiene algún final. Por ejemplo, si estamos en las carreras, ¿qué logra el jugador de repente? Ser quien llegue primero a la línea de meta en un juego de carreras, que es, puede sentirse en la gloria de la persona que haya ganado, porque a todo el mundo le gusta ganar. La condición de victoria, la experiencia que tiene el jugador en general, y luego de esto vamos a pasar a el prototipo del diseño del juego de mesa. Antes de pasar al prototipo, podemos hacer un back a investigación porque íbamos a compartir esta herramienta que teníamos para ustedes. Majo, no sé si puedes abrirlo. Es cierto, es cierto. Voy a compartir, dejar compartir y les voy a compartir una... A lo largo del proceso de investigación siempre es importante que haya una documentación. Cuando empezamos un poco a hacer diseño de juegos, yo al menos pensaba en la investigación como recoger conocimiento, mirar videos, jugar juegos y revisar de repente películas, documentales, artículos. Y algo que me pasaba muy seguido era que en algún punto yo tenía claro lo que había investigado, tenía claro mi conocimiento, pero si alguien me decía, ¿cuáles son tus referentes? Y por ahí no tenía documentación sobre eso, era como, pucho, hubiera sido genial que me guardara el link en algún lugar o que apuntara lo que investigué sobre tal juego, porque nuestra memoria es bastante frágil y dentro de un proceso de diseño a veces es importante documentar esas cosas que uno encuentra. Entonces, con María José nos sentamos y nos pusimos a armar este benchmark de juegos de mesa que promueven la socialización. A lo largo de estos años hemos jugado varios juegos, principalmente nos hemos centrado en juegos cooperativos. Sentimos que los juegos cooperativos tienden un poco más a invitar a los jugadores a comunicarse, a coordinar sus acciones, a coordinar qué es lo que van a hacer en sus turnos para alcanzar un objetivo común. Entonces, creo que Majo ya les ha copiado el link en el chat. Hemos hecho una lista de juegos de los cuales hemos anotado cosas bien específicas. ¿Cuál es la experiencia de juego? ¿Qué tipo de dinámicas tiene el juego? ¿Cuáles nosotros reconocemos como las mecánicas de juego, que en este caso suelen ser los componentes y reglas del juego? Y finalmente les estamos también colocando un video que pueda ser interesante de observar para tener una idea más clara de lo anotado en la tabla. Y finalmente el enlace al Board Game Arena donde podrían probar el juego. La última columna les va a informar si el juego se encuentra gratuito o si necesitarían algún tipo de suscripción. Hemos intentado que al menos los que hemos analizado al inicio sean de los gratuitos. Y de hecho hemos dejado varios títulos adicionales en la parte inferior para que ustedes también puedan tener la experiencia de seguir armando esta investigación.
a lo largo de estos últimos años con María José hemos armado muchísimos documentos para poder tener también, dependiendo de lo que queríamos hacer, ¿no? Cada nuevo proyecto de juego es distinto y requiere de una investigación muchas veces diferente, aunque las herramientas que podemos utilizar sean más o menos las mismas. Ujú. Y ahora sí, con eso cierro. No sé si Majo tienes algo más que agregar. Bueno, solo mencionar que este documento se lo pueden hacer como una copia acá en Notion y lo pueden tener como para que puedan rellenar con diferentes investigaciones que quieren hacer durante este proceso. Así que se puede hacer copia libremente. Así que por eso le dejé el enlace. No lo pierdan, guárdenlo para su grupo porque estoy segura de que hay al menos un par de integrantes presentes por grupo. Ya, entonces regresemos a la presentación principal. Ver. Me demoro porque tengo muchas pantallas abiertas, lo siento. No hay problema, Majo, aquí estamos esperando. Mientras solo chiquito robo así como un comercial para que puedan animarse a escribir sus preguntas por interno o vía chat. Bien, prototipo. Algo que me parece súper rico sobre los juegos de mesa y sobre diseñar juegos de mesa es que realmente no necesitas muchas habilidades que ya no tengas para empezar a hacer un juego de mesa. Eh, Cortar papeles, escribir en pedazos de papeles, reunir algunas fichas, dibujar un tablero, creo que son habilidades que todos tenemos. Y no es realmente muy importante que sepas dibujar súper bien. Quizás es muy importante que tu letra se entienda, porque si vas a hacer una carta y tienes un efecto que quieres que los jugadores lean, ok, tu letra tiene que entenderse, pero hay soluciones para eso. Puedes hacerlo en un software de texto y puedes imprimirlo. Hay varias opciones, pero creo que algo muy rico es eso, que uno puede prototipar físicamente muy sencillo, y esto puede rápidamente llevarlo a la mesa y probarlo, que es algo muy distinto con videojuegos. Cuando uno empieza a diseñar un videojuego, llegar hasta una versión que puedas probar requiere de tiempo, requiere de conocimientos de programación. Entonces, eso es algo muy rico de los juegos de mesa que hace que sean mucho más sencillos de hacer y probar de una manera rápida. De hecho, en la foto estamos viendo un prototipo que hicimos Majo y yo en un Game Jam. Tuvimos 48 horas y si no me equivoco, este es el prototipo de 24 horas después, me parece. Eh, y pasamos un poco por todo este proceso, ¿no? Quizás en la investigación no nos demoramos mucho porque no teníamos mucho tiempo, pero usualmente cuando trabajamos en conceptos, Majo me puede corregir, pero creo que en ese Game Jam armamos aproximadamente unos 18 o 20 conceptos, y luego fuimos revisando uno por uno, ¿no? Que cuáles tenían viabilidad, cuáles podríamos hacer en las siguientes 10 o 12 horas. Y a partir de eso íbamos descartando hasta que una vez que teníamos un concepto claro, pasamos a prototipar para probar el juego. En la siguiente imagen van a ver que de hecho este es un proyecto que tenemos de hace varios años, y obviamente después de la pandemia tuvimos la necesidad de empezar a prototipar también digitalmente. Y los juegos siempre tienen este proceso de iteración que es, tú haces tu primer prototipo, haces tu prueba, ves que funciona, ves que no funciona y propones cambios y vuelves al círculo. Vuelves a hacer tu prueba, funciona, no funciona, y vuelves otra vez a ver qué cosas necesitas ajustar y qué no. Esta imagen de aquí es de justamente ese prototipo que empezó en papel y solo con textos. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con un artista que ha podido agregar también ilustraciones a nuestro proyecto, y finalmente poco a poco se sigue construyendo este juego, y para poder virtualizarlo utilizamos Tabletopia, que es una plataforma que les comentó Majo hace un momento y que te permite poder colocar imágenes dentro de modelos 3D que simplemente se texturizan con las imágenes que tú colocas.
Entonces esa ha sido para nosotros una gran solución a poder prototipar nuestros juegos y seguir probando, ¿no? Es muy importante perderle el miedo a prototipar. Muchas veces cuando tenemos una idea de juego, se queda un poco ahí y es como que sí, en algún momento me voy a lanzar a hacerlo. Algo que también hemos notado en nuestros talleres es de que cuando los chicos se animaban ya a hacer, o sea, les dábamos papeles, lápices, plumones, dados y fichas, de pronto era como que, este es el momento en el que tengo que hacerlo realidad. Y quizás al inicio les costaba un poquito, pero una vez que cogían ya la iniciativa y la curiosidad de hacerlo, simplemente se exponían a eso, ¿no? Y no tenerle miedo a que algo no funcione, porque para eso es el prototipo, para probar las cosas que no funcionan, mejorarlas. Si algo funciona, genial. Hay que estar contentos y hay que seguirme qué cosa más se le puede añadir a eso que funciona para que funcione aún mejor. Y en sí esa es la etapa de prototipo para nosotros. Ujú. Algo muy importante de la etapa de prototipo, que se conecta con la anterior, que era lo del concepto, es que trabajar un concepto ayuda bastante a organizarte en tanto, como no estás mencionando específicamente como este es un juego de dados donde van a usar cartas, no te, como, no te metes a ese camino de que solo voy a usar dados y solo voy a usar cartas, de modo que cuando prototipas y quizás no funciona lo de los dados con lo que quieres hacer, tengas que pensar de nuevo tu concepto, ¿no? Lo ideal a la hora de hacer un concepto es que sea lo suficientemente general, que hables de qué quieres hacer, ¿no? Como nuestro ejemplo de quiero ser una carrera de autos, y no tengas que especificar qué materiales quieres usar en tu juego, así puedes como experimentar indefinidamente usando el mismo concepto. El siguiente paso son las pruebas. Como mencionaba Axel, un ingrediente muy importante para quienes quieran diseñar juegos es no tenerle miedo a lanzarse ya a la piscina con su idea y ponerla en concreto. Pero otro consejo que voy a lanzar en este cuarto paso de las pruebas es tampoco tenerle miedo a que, claro, que tu idea no funcione, que tengas 20 ideas y vas a tener que matar a 19 ideas, porque por muchas cosas. Uno, porque vas a estar muy satisfecha con la idea que salga adelante, porque va a ser la más viable la que eliges, se supone. Y otro, porque algo muy importante que podemos hacer en la etapa también de investigación o de concepto es que siempre es importante apuntar las ideas que se nos ocurren para juegos, ¿no? Es como, bueno, hoy en día no salimos tanto y antes hablaba de que estás en el transporte público, se te ocurre una idea y la apuntas ahí en donde puedas, pero a veces hay espacios como creativos, no sé, estás en la ducha, se te ocurre una idea de juego, salir y apuntarla rápido porque las ideas se van. Y tú dices, ya, algún día voy a hacer este juego, mejor apúntalo, así cuando estés como en modo creativo y quieras sentarte a hacer ese juego, lo tengas apuntado claramente como esa vez que te emocionó y quieras realizarlo. Ahora, cuando concretizamos el juego en el prototipo, tenemos que llevarlo a la prueba de fuego, si quieren llamarle. Tenemos un par de preguntas sugeridas para a la hora que quieran probar los juegos. Probar los juegos básicamente significa llevárselo a algún público, preferiblemente el público al que está apuntado, pero siempre pueden comenzar como probando ustedes mismos, probando con familiares, amigos, antes de ya llevárselo a gente que no conocen, que es lo ideal que vayan avanzando como de menos a más. Dentro de estas pruebas van a ver si funcionan las mecánicas, si la experiencia de juego que pensaron que iban a tener los jugadores y las jugadoras va funcionando, si se logra. Y esto es lo que te lleva a las pruebas a regresar al prototipo y entrar en este ciclo iterativo, como mencionaba Axel. Entonces, durante las pruebas, una vez que terminan el juego o una vez que terminan una parte del juego donde ya quieren ponerle pausa porque o ya se entendió lo que querían probar, o quizás como no está avanzando muy bien el juego, y tampoco queremos hacer que las personas que prueben el juego como se sientan torturadas, porque claramente el juego es algo voluntario que nos quiere divertir. Entonces no tengan miedo a probar las pruebas. Las preguntas que pueden surgir después de las pruebas son las siguientes que les voy a presentar, que es, por ejemplo, preguntar a los jugadores qué parte del juego te gustó más, luego preguntarle qué parte del juego les gustó menos. Aquí, por ejemplo, quizás algunas personas que no están acostumbradas al diseño pueden sentirse un poco desanimadas porque a las personas les gusta su juego, pero así como sabemos que no siempre ganamos, no siempre a las personas les van a gustar nuestros diseños de juego. Y también algo importante, porque finalmente nosotras somos los autores de los juegos de mesa, es que podemos como tomar todo el feedback o retroalimentación que nos dé la gente que está probando y de ahí seleccionar qué va con nuestra idea o concepto de juego y seguir por ese lado, ¿no? Si a alguien no le gusta que tu juego tenga cartas, no es que tengas que inmediatamente quitar las cartas.
es algo que se toma en consideración, no hay que tomárselo como tan literalmente los comentarios que reciben. Luego, otra pregunta que es interesante es si pudieras cambiar un aspecto del juego para mejorarlo, ¿cuál sería? Porque quienes juegan el juego y no se divirtieron, por ejemplo, tienen un par de ideas, o quienes sí se divirtieron y quieren hacerlo aún más divertido, también pueden ayudarlos en esta etapa, porque el diseño de juego es algo que se hace en comunidad, con la ayuda de las personas. No es recomendable sentarte en un cuarto encerrado a diseñar tu juego sin nadie y llevarlo a publicarlos, porque probablemente puede haber pasado por muchos más cambios y pruebas, iteraciones que no tomaste en cuenta al no interactuar con la gente. Otra pregunta interesante para hacer en este proceso es que a quien ganó, claro, preguntarle si siente que mereció la victoria, porque hay juegos donde a veces pasa que haces muchas cosas, quizás no sabes ni qué estás haciendo y en eso termina el juego, ganaste, y quizás la persona como no invirtió mucha estrategia ni nada y solo ganó de la nada, por así decirlo. Y quizás no es algo que sea muy disfrutable porque a la gente le gusta ganar por lo que ha hecho, ¿no? Porque le da como agencia en el juego. Otra pregunta interesante es a las personas que no ganaron, si sintieron que tuvieron la oportunidad de ganar, porque claro, si alguien va adelante, digamos, en el primer turno, ya está como, se nota que ya va a ganar porque tiene todas las cosas buenas y nadie más se quedó con cosas buenas por hacer y solo tienes que esperar, qué sé yo, 40 minutos a que esta persona llegue a su victoria y los demás se quedan atrás, no va a ser una experiencia divertida para las demás personas. Y finalmente, otra pregunta que recomendamos, que lo he jugado. Ok, no, esa no es una pregunta, es una copia de lo anterior. Tomen en cuenta las preguntas anteriormente mencionadas, entonces, a la hora de hacer una toma de retroalimentación tras una prueba de juego, para saber qué le pareció a su público. Ujú. Y sí, entonces, si tienen alguna pregunta o duda con respecto al diseño de juegos, les dejamos nuestros correos en pantalla. Siéntanse libres de escribirnos con cualquier duda, porque estamos aquí para ayudar, lo hacemos en los talleres, en los cursos, lo hacemos para este educatón porque queremos que saquen el mejor producto que puedan. Y algo que nos pidió hacer Jaime y Beatriz es hablar un poco más de los equipos, porque en esta etapa están más cuajados, se supone. Pero antes de eso, supongo mejor un espacio de preguntas, antes de volver a llenar esto. Sí, muchas gracias, Majo. Antes de darles las pautas finales y recomendaciones a los equipos, agradecerte a ti y a Axel por la presentación. De hecho, creo que lo hemos disfrutado tanto como en la reunión informativa en la que estuvimos también acercándonos mucho más a las dinámicas de juego. Tenemos aquí 3 preguntas que quizás yo se las puedo brindar y luego se pueden organizar para poder darle respuestas. Si les parece, se las puedo leer. La primera de ellas es, ¿cuánto nos recomiendan que debe ser la duración de un juego? ¿Es necesario que haya un ganador o se podría prescindir de un ganador en el juego que creen? Y una tercera pregunta, creo que está vinculada a algo que también se ha ido comentando en algunas reuniones previas con los equipos. Si se quiere incorporar el tema del movimiento, ¿no? ¿Es posible que en las misiones o en las consignas se pueda trabajar? ¿Qué recomendaciones darían al respecto? Bueno, me gustaría comenzar con la primera, y ahí, Axel, si quieres pues agregar. En el tema de tiempo, como va a ser un juego que van a utilizar los niños o adolescentes, hay que tener en cuenta dos cosas, ¿no? Si de repente encuentran un espacio para que se pueda jugar este juego, por ejemplo, como parte de una tutoría dentro de alguna clase en algún colegio, pues se remiten también a los espacios que los docentes y las docentes tengan para esto. Si lo quieren hacer fuera de clase, también tengan en cuenta que, pues por la pandemia y porque todo está virtualizado, los niños y adolescentes van a pasar mucho tiempo frente a la pantalla. Así que un juego muy largo quizás no es lo más recomendable si queremos que se mantengan también como bien de los ojos, porque también es algo de la salud que está sufriendo ahora en pandemia. Así que recomendaría hacer la manera más corta que puedan de reproducir la experiencia que quieren lograr. Este es como el mejor punto que pueden lograr. Siempre intentando en las pruebas reducir y reducir hasta ver qué tan corto puede ser este juego y aún ser divertido, lo que yo recomendaría. De mi lado, solo me gustaría agregar que eso, por ejemplo, el tema del tiempo es algo que sale bastante en pruebas. Eh,
si un juego en su primer prototipo se puede disfrutar bien y dura 40 minutos, no necesariamente teniendo un límite de tiempo, genial. Las pruebas van a decir mucho sobre si el tiempo está bien o no. Ahora, cuando diseñamos para un tiempo bien específico, por ejemplo en Avatar tuvimos la experiencia de colocar un juego de cartas dentro de una aplicación, y este tenía que ser un juego para chicos dentro de una clase de matemática. Entonces, este juego de cartas no podía durar más de 10 minutos. Y de hecho, cuando empezamos a diseñar el juego, lo primero en lo que pensamos fue, tenemos que hacer un juego que dure máximo de 5 a 10 minutos. Entonces ahí, si bien es una limitación a la hora de plantear tu diseño, eh, si ese es tu objetivo, si es donde quieres encajar esta experiencia de juego, entonces es importante que durante las pruebas te des cuenta o veas que no se supere ese tiempo, ¿no? Entonces, sí, solamente agregaría eso, que es algo que se identifica en pruebas, que si tienes un objetivo dentro de tu proyecto, pues las pruebas también te van a ayudar a calzar ese tiempo, ver si necesitas quitar algo o si de repente fue muy rápido y necesitas poner algo. Entonces, las pruebas son muy importantes. ¿Cuál es la siguiente pregunta, perdón? La siguiente pregunta está vinculada a cómo se podrían agregar en los juegos, durante las consignas o las misiones, actividades físicas, ¿no? Tan importantes en este tiempo de pandemia. Incluso ahí ponían, ¿no? Como en la búsqueda de tesoro, por ejemplo, ¿no? Pensando en juegos más abiertos. Bueno, de ese lado he podido experimentar un poco un par de juegos en la presencialidad que tenían bastante movimiento, ¿no? De hecho, en la oficina podemos jugar con Axel un juego donde conseguías cierta combinación de cartas, tenías que lanzarle un burrito en la cara a la persona, y un montón de juegos que requieren como de estar en constante movimiento. Ahora, por la pandemia, como estamos ahora en la parte virtual, si quieren hacer un juego eh, en una plataforma virtual como la que hemos estado enseñando, de hecho, lo pueden hacer en tanto las cámaras funcionen, en tanto el internet les corra bien, porque si no, claramente, claro, se pierden el movimiento, pero sí hay juegos que son como charadas, que la gente ha estado jugando, por ejemplo, como nuestros amigos en las tardes, para divertirse, también juegan algún tipo de charadas, o este tipo de cartas donde no puedes decir qué es, pero si es así, eres un gato y la gente puede verte, intentar adivinar las pistas. La cámara es como tu mejor amiga, tu mejor aliada en este proceso si quieres hacer juegos de movimiento o actividades físicas, así que confíen en eso. Sí, de mi lado yo no he tenido mucha experiencia con juegos en la virtualidad que requieran de movimiento, eh, pero como comentó Majo, sí hay juegos en la presencialidad que de hecho impulsan bastante el movimiento físico. No recuerdo el nombre del juego, pero no sé si Majo me ayudas con este jueguito que era un salmón. Happy Salmon. Happy Salmon era un juego de cartas en el que tenías que todos en un círculo ir buscando como que tu compañero de carta. Si te tocaba una carta tenías que ver con quién hacías match y tenías que correr en círculos, en algunos casos chocar, hacer high five, pero claro, obviamente eso en este contexto ya es mucho más complicado de lidiar con, pero igual, bueno, la cámara es un gran aliado. eh, Siempre igual tener en cuenta el acceso a la tecnología, ¿no? Una experiencia personal que pasó era que nosotros con unas profesoras de administración, de gestión de administración, digitalizamos un juego de mesa para que pudieran utilizarlo en sus clases, y lamentablemente no todos los alumnos tenían el mismo tipo de acceso a tecnología y no se pudo implementar. Entonces es muy importante tener en cuenta el acceso a tecnología cuando estén trabajando en su proyecto, porque obviamente eso puede reducir el público objetivo al que estén apuntando, ¿no? Y no solo el acceso a tecnología, sino también, como estábamos mencionando, el tipo de juego y con quién van a jugar, ¿no? Porque este tipo de cosas de más de movimiento, si hacen un juego en el que pueden interactuar como los padres o cuidadores en casa, claramente sí pueden hacer como todos estos gestos de tocarse, saltar, de esconderse, mientras que si lo hacen online, dependen de la cámara. Y si lo van a diseñar virtual para que puedan interactuar desde cualquier parte del país, pues sí dependerán del internet y del acceso que tengan y podrán usar esta plataforma gratuita que es simpática y no es tan difícil de usar,
Pero si no, también existe estos juegos llamados como print and play, donde tienes tu archivo, qué sé yo, en blanco y negro, en lo mínimo requerido, y en un archivo imprimible se los mandas a toda la familia, se lo imprimen, se lo cortan y ya tienen el juego en casa. Entonces también tengan esto en mente para saber hacia el lado que se desarrolla el juego de mesa. Muchísimas gracias, Majo, Axel, por todas las referencias. De hecho, el uso y el juego que ustedes hacen para poder lograr el objetivo es muy valioso porque tienen las referencias inmediatas y de hecho en el chat nos han ido también colaborando con una serie de ideas, como las mencionadas por Diana, por Pamela, de los juegos que también han ido experimentando. Creo que ha sido una experiencia muy rica el tenerlos, el tener también en la ponencia previa a Mariana para poder entender, debido a que esto es un esfuerzo interdisciplinar, todos desde las perspectivas y de lo que traen en sus carreras van a poder aportar, y qué importante es que tengan estos aspectos básicos desarrollados o, digamos, potenciados a partir de la experiencia. Antes de cerrar y bueno, y brindar también nuevamente las palabras a Diana para el cierre, yo quisiera simplemente comentarles que los grupos se vienen inscribiendo y tienen el plazo hasta el 8, es decir, tenemos todavía hasta un poquito menos de una semana para las agrupaciones. Ya hay grupos inscritos. También hay algunos grupos que les falta completar, y es por eso es que nosotros por interno, a través de un grupo y por correo electrónico, estamos enviando un drive en el que van proponiéndose y van pidiendo algunos nuevos integrantes para poder completar esta perspectiva interdisciplinar. Tenemos entonces ese reto de por medio para que puedan irse agrupando, y no duden en escribirnos si es que, por ejemplo, requieren en algún caso alguna recomendación del listado que tenemos, ¿no?, en la base de datos de los inscritos. Vamos a estar siempre apoyándolos para que puedan completar y puedan iniciar el trabajo, ¿no? Porque el trabajo ya como tal de jugar y de ideación, como ustedes han dicho, el disparador de la creatividad, se van a desarrollar los días 9, 24 y 26. Con esta distancia de vida, tomando en cuenta los exámenes finales y también el tiempo que van a requerir mucho más disipado, mucho más distendido, pasada esa etapa. Me gustaría, creo que Axel quiere comentar algo más, porque vi su mano. Sí, adelante, Axel. Por ahí capté la pregunta sobre si hay o existe la necesidad de siempre tener un ganador en los juegos. Mi perspectiva sobre eso es que creo que todo juego siempre necesita tener un objetivo claro. Usualmente nosotros asociamos ese objetivo claro a una condición de victoria, pero esa condición de victoria no necesariamente tiene que ser una condición competitiva. Justamente los juegos cooperativos generan condiciones o objetivos en los que los jugadores tienen que colaborar para conseguir el objetivo. Si bien usualmente a eso le llamamos en los juegos a ganar, dentro del diseño nosotros usualmente lo llamamos simplemente tener un objetivo claro. Entonces, de hecho, ese es un buen norte a la hora de diseñar un juego, porque es lo que también le da fin a la experiencia que estás diseñando. Entonces, más allá de que tenga que haber o no un ganador, me parece que sí es importante que haya un objetivo claro. Agregando una cosita más a eso, era que, bueno, también el tema de ganar y no ganar puede ser como un continuo, ¿no? Uno de los ejemplos que les colocamos en el Notion que les estamos compartiendo era el juego de Hanabi, donde es un juego cooperativo y no es que logras o no hacer este show de fuegos artificiales, sino que según a qué puntaje llegan como grupo, el show les sale como, ok, estándar, les sale muy bien o les sale excelente y van a ser recordados por como el fin de los tiempos. Entonces, como darles también como un diferente rango de hasta dónde pueden ganar es muy interesante. Como menciona Pamela ahí en el chat, por ejemplo, Dungeons and Dragons es también otro juego de mesa donde no es que se gane necesariamente, sino que vas acumulando experiencias según vas atravesando misiones y no es como que ya gané y ya terminó el juego, ¿no? Así que también meterse en ese, como, ¿qué dije? No olvidé la palabra. Yo diría mundillo, pero quizás Esa dinámica, no sé. Claro, en esta dinámica de que no es todo blanco y negro es muy importante también a tener en cuenta porque hay muchas posibilidades para diseñar.
Bien, gracias. Y de hecho creo que estos puntos que han mencionado también van en el sentido de adaptar el objetivo a las necesidades que cada grupo va finalmente a definir cuando planteen su propio juego, ¿no? Y es importante recalcar que en este caso el juego que resulte, digamos, convincente ante el jurado se va a implementar a través de la Municipalidad de Lima con la red de niños y de adolescentes dentro de lo que vienen a ser la red de colegios de Lima Metropolitana, y allí se van a dar las condiciones para que pueda difundirse toda la mecánica, la dinámica, el objetivo y sobre todo esta perspectiva integral que nos estamos llevando a estas dos ponencias, ¿no? De que el juego, pero también la experiencia de juego con lo que cada grupo pueda proponer y bueno, el grupo que resulte, en este caso ganador, hablando de ganadores y no ganadores, pueda también llevar a cabo a través de la municipalidad. Bueno, estamos cerrando, vamos a escuchar las palabras de cierre correspondientes por nuestra decana. Muchas gracias, Silvana. En realidad solo quiero reiterar el agradecimiento a cada uno de los colegas que han permitido el desarrollo de estos dos temas que son importantes y pilares para que nuestros jóvenes puedan participar con sus proyectos de innovación, ¿no? A Mariana Bendaño, a Axel Muñoz, a Majo Espinosa, que nos han permitido conocer un poco más de lo que implica la socialización de los niños en estos tiempos de pandemia y cómo a través del juego podemos lograr un espacio importante de socialización, aprovechando justamente la riqueza de la tecnología y obviamente sumándole a ello la creatividad que cada uno de los estudiantes puedan poner a disposición. Creo que va a ser un trabajo muy interesante, de mucho aporte para estos tiempos. También quiero agradecer la presencia de todos los que han aceptado ser jurado de este educatón, de este segundo educatón, a la doctora Cristina del Mastro, quien es nuestra vicerrectora académica, a Christopher Cesevich, representante de la Municipalidad de Lima, a Jessica Vargas, la doctora Jessica Vargas, que representa al departamento, a la carrera de Educación Inicial y al Departamento de Educación, y a Lileya Manrique, quien es la directora de estudios, ¿no? Así que muchas gracias por haber estado en esta jornada, permitiéndonos de esta manera estar todos involucrados plenamente en la temática de este segundo educatón, con el cual deseamos pues promover una oportunidad más para nuestros jóvenes de que puedan generar proyectos creativos, innovadores para estos tiempos. Así que los esperamos en las fechas que Silvana nos ha mencionado, nos ha compartido, y estaremos cerrando la actividad el 26 de julio, conociendo ya al proyecto ganador. Así que animen a sus compañeros, esta sesión se ha grabado, se puede compartir la sesión para aquellos jóvenes que todavía no se han sumado o no han podido estar esta noche, ¿no? Pero que están interesados, así que pasen la voz, todavía hay tiempo de armar los equipos. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes, muchas gracias a los jóvenes que han estado presentes. Un abrazo, cuídense mucho y nos estaremos viendo en las siguientes fechas que tiene este programa del segundo Educatón.